Lo llamaban el bastión de Varun, un lugar tan lejano de sol que la propia Tierra era un rumor olvidado. Un puesto remoto al borde del espacio conocido, orbitando una estrella muerta, cubierto de ruinas barridas por la arena y fantasmas de imperios caídos. Y allí los enviaron. A la élite de la Tierra, hombres que no encajaban en política ni desfiles. No héroes. Armas. Eran 6. Sin insignias, sin rangos, solo indicativos grabados a fuego en etiquetas neurales y cicatrices con historias que nadie quería oír 2 veces. No llegaron en una nave de desembarco estándar. Sin estandartes, sin anuncios. Solo una inserción cinética desde órbita baja, reentrada atmosférica, un impacto como el puño de un dios. Para cuando el polvo se asentó, 2 de los exploradores de Varun ya estaban muertos. No por disparos, sino por lo que un soldado llamó juicio de proximidad, que significaba que te paraste demasiado cerca de ellos mientras respirabas mal. La galaxia ya temía a los humanos. Pero estos no eran solo humanos. Eran la razón por la que el comando terrano dejó de poner nombres en sus expedientes negros. Y los locales, los Orakai, una orgullosa raza reptiliana endurecida por siglos de guerra, los vieron como una broma al principio. Confundieron el silencio con debilidad. Nadie de la Tierra había hablado durante las presentaciones diplomáticas. Solo una única señal encriptada enviada al comando de Varun. Observen o evacúen. Esa noche, el cielo ardió. Los Orakai habían fortificado durante mucho tiempo las ruinas de Varun, considerándolas sagradas. Antaño fue la capital de un imperio que esclavizó 3 lunas. Pero cuando los humanos entraron, no tocaron a la puerta. No esperaron. Irrumpieron, se movieron como sombras entre viejas torres y artillería antigua, desactivando sistemas antes de que los Orakai siquiera se dieran cuenta de que la guerra había comenzado. Y que, el líder no oficial de la unidad, un hombre con la postura de un dios de la guerra y ojos como estrellas muertas, no hablaba mucho. Su rifle era su voz. Su escuadrón seguía su ritmo como una canción que solo los asesinos conocían. No luchaban para ganar. Luchaban para asegurarse de que nadie más lo intentara. Al principio, la galaxia había observado con curiosidad. Las razas unidas enviaron observadores, cámaras, analistas. Querían estudiar el enfoque humano. Lo que obtuvieron fue un bucle de metraje de 9 minutos prohibido en todos los sistemas civilizados. Un solo video que mostraba lo que sucedía cuando la Tierra enviaba a sus peores hombres para proteger su paz. El metraje mostraba 3 cosas. Una bestia de guerra Orakai abatida en pleno rugido sin un sonido. Un soldado humano arrastrando a un camarada herido a través del fuego mientras abatía objetivos con una pistola que sostenía hacia atrás. Y Aike, de pie sobre una montaña de cadáveres al amanecer, con los ojos cerrados como si estuviera escuchando algo. El mensaje no era sutil. No superas en armas a la Tierra. No superas en sangre a la Tierra. Y desde luego que no desafías a la élite de la Tierra. En casa, estos hombres eran fantasmas, olvidados por los gobiernos que los crearon, dejados pudrirse en silencio hasta que alguien necesitaba cruzar una línea que nadie más se atrevía. Aquí en Varun, estaban a punto de recordarle a la galaxia porque los humanos no eran bienvenidos en las conversaciones de paz. Porque la Tierra no enviaba diplomáticos. Enviaba monstruos envueltos en carne. La galaxia ya temía la voluntad de supervivencia de la humanidad. Pero cuando vieron a estos 6, cuando fueron testigos de los guerreros de élite de la Tierra, algo más profundo echó raíces. No solo miedo, duda. Porque si esto era lo que la Tierra se guardaba en el bolsillo trasero, ¿qué diablos más estaba escondiendo? Decían que Ike solía tener otro nombre, algo simple, civil, una palabra que gritarías en una cena familiar o escribirías en un formulario de inscripción escolar. Pero ese nombre murió en algún lugar en la arena de un campo de batalla olvidado donde las últimas órdenes fueron mantengan la posición, y su unidad entera ardió porque algún político quiso negociar primero. Después de eso, dejó de responder a cualquier cosa humana. Su única respuesta era el silencio y el arma. Los otros 5 no hacían preguntas. Esa era la regla. No escarbas en el pasado de otro hombre a menos que él te entregue la pala. Eike nunca lo hizo. La segunda noche de Varun fue más fría,
más fría de lo que debería ser para un planeta con soles gemelos y corteza volcánica. No se vio a los Orakai durante horas. Los exploradores desaparecieron. Las líneas de suministro fallaron. Las comunicaciones a órbita fueron interferidas por algo desconocido. No tecnológico, no natural, intencional, psicológico. Están tratando de aislarnos, dijo el que llamaban Bear. Cuello grueso, mandíbula cibernética de una emboscada pasada, hablaba como grava rompiéndose bajo las botas. La trampa clásica. Creen que el miedo funciona. Funciona, dijo Vox, el más pequeño. Un francotirador sin fallos confirmados y cero tolerancia para la conversación. Solo que no en nosotros. Se movían como una unidad, sin órdenes habladas. Ike levantó una mano, 2 dedos arriba. Patrón de barrido de exploración. Gray, el alto con el rifle largo y humor sombrío, se separó con Kra, el experto en comunicaciones y especialista en demoliciones de la unidad. 5 clics. No más, murmuró Ike. Kra asintió. ¿Ruidoso o silencioso? Silencioso. Por ahora. Mientras Gray y Kra desaparecían en las ruinas, el resto se instaló en una posición temporal. La estructura esquelética de una torre Orakai en ruinas, una vez usada como relé de energía. Ike se paró en el borde, sin casco, los ojos en el oscuro horizonte. Detrás de él, Bear sacó una petaca de metal. No para beber, para recordar. Solía tener una hija, dijo Bear. Tenía 6 años cuando recibí la carta. Ike no se giró. Ni siquiera sabe que estoy vivo. Le dijeron que morí como un héroe. Es más fácil enterrar a los muertos que explicar por qué construiste un asesino y no pudiste apagarlo. Aún así, Ike no habló. ¿No te molesta?, preguntó Bear, en voz baja. ¿Qué solo importamos cuando algo necesita ser destruido? Ike finalmente se giró. Su voz era plana. ¿Crees que somos los únicos a los que olvidaron? A 4 clics. Gray y Kra se movían a través de estrechos barrancos de piedra agrietada y huesos antiguos, recordatorios de los muchos imperios fallidos de Varun. El escáner de Kra pulsaba un suave azul, captando señales débiles. Movimiento, susurró. Cresta sur. Gray ajustó su mira. Térmicos. Firmas frías. Supresión deliberada. Patrullas camufladas. Gray sonrió con desdén. Aficionados. Pero no eran aficionados. Los Orakai se habían adaptado rápido, más rápido de lo esperado. Sus tácticas estaban cambiando. No más ataques de fuerza bruta. Ahora era silencio, trampas y formaciones fantasma. Una transmisión rápida zumbó, una sola palabra de Ike. Vigilantes. Eso fue todo lo que se necesitó. Los ojos de Gray se entrecerraron. Los vigilantes no eran exploradores. Eran equipos de ejecución. Si los Orakai los estaban desplegando, significaba que ahora sabían con quién estaban tratando. Kra se agachó tras una cobertura, sacando una unidad de carga compacta, preparada en caso de que necesitaran quemar y correr. Pero Gray levantó una mano. Todavía no hay retirada. De la oscuridad, surgieron formas. 6 guerreros Orakai, no acorazados, piel desnuda. Cortes rituales a lo largo del cuello. Tropas suicidas. Fue entonces cuando Kra lo susurró. No son vigilantes, son fanáticos. De vuelta en la torre de relés, Bear y Vox captaron primero la distorsión de la señal. Sus visores fallaron. No un ataque, una advertencia, un preludio. Luego vino el grito. No humano, no alienígena, algo más profundo. Vibró en sus huesos. Ike permaneció perfectamente quieto. ¿Arma sónica?, preguntó Vox, con la mano en el rifle. No, dijo Ike. Creencia. Bear cargó su escopeta con una sonrisa fría. Entonces rompamos su religión. Los fanáticos no llegaron disparando. Vinieron en oleadas, silenciosos e inhumanamente rápidos. Garras, cuchillos de hueso y ningún interés por la supervivencia. Kra derribó a los 2 primeros con ráfagas de plasma. Gray cubrió la retaguardia, abatiendo a uno que saltó en el aire. Pero el cuarto,
Alcanzó a Kra, le hizo un corte profundo en las costillas antes de que Gray le clavara un cuchillo en el cráneo. Kra cayó de rodillas, la sangre inundando su traje de combate. «Muévete», ladró Gray, arrastrándolo de vuelta hacia la cresta. «Nos retiramos». Kra tosió, escupiendo rojo. «Dile a Ike. No están luchando para ganar. Están luchando para morir». Cuando los dos tropezaron de vuelta a las ruinas de la torre, con Kra apenas consciente, Ike no hizo preguntas. Solo señaló la herida, luego a Bear. «Párchalo». A Gray, le dijo, «Viste fanáticos. 6, probablemente más, organizados, ritualizados, y no tienen miedo de morir». «Deberían tenerlo», murmuró Bear. Pero Ike sabía que esto ya no era solo una escaramuza. Era el comienzo de una guerra sagrada. Los Orakai no estaban defendiendo territorio. Estaban defendiendo una profecía. En la ciudadela de Mando Orakai, una estructura de obsidiana medio enterrada en las montañas, el sumo sacerdote se paró ante los ancianos. «Caminan sin miedo», siseó. «Sangran y no flaquean. La profecía nos advirtió de tales seres, los hombres huecos de la tierra». Uno de los ancianos se inclinó hacia adelante, sus pulmones mecánicos siseando. «Entonces debemos despertar el viejo arsenal, las armas dejadas por el primer imperio». El sacerdote asintió. «Y debemos mostrarle a la galaxia lo que sucede cuando la Tierra cree que puede caminar entre dioses». De vuelta en la torre, Kra dormía, parcheado, pero pálido. Gray montaba guardia, el rifle siempre listo. Bear limpiaba sus cuchillas. Vox pulía su mira en silencio, e Ike se sentó junto al fuego. Nadie se atrevió a hablar por un rato. Finalmente, Vox rompió el silencio. «¿Qué pasa cuando la galaxia se cansa de temernos?» Ike miró fijamente la llama. «Entonces dejamos de darles la opción». Flashback. Tierra. Hace 10 años. Ike se arrodilló en un pueblo quemado. Humo ascendiendo, cuerpos carbonizados. Su oficial al mando, un idiota con demasiadas medallas y no suficientes cicatrices, había ordenado un ataque orbital después de que el escuadrón entrara. Lo llamaron un error de sincronización. Civiles quedaron atrapados. También 3 de los hombres de Ike. Más tarde, le dieron una medalla. Ike la derritió y la convirtió en una bala. De vuelta en Varun, la señal se aclaró. Una transmisión llegó desde órbita. Comando de la Tierra. Solo texto. Bastión de Varun. Sin evacuación. Sin respaldo. No se esperan supervivientes. Vox la leyó en voz alta. Bear rió amargamente. Gray solo murmuró. «Clásico». Pero Ike no parpadeó. Se puso de pie, cargó su rifle y los miró uno por uno. «Sin respaldo», dijo. «Bien. Menos gente que enterrar». Salieron. Sin vacilación. Sin miedo. Al amanecer, los 6 eran 5. Kra no despertó. Hemorragia interna. Muerte silenciosa. Sin gritos. Solo el lento desvanecimiento hacia la nada. Ike se paró sobre el cuerpo. No lloró. No rezó. Solo tomó las placas de Kra, las partió por la mitad y lo enterró con su cuchillo, con la hoja hacia abajo, como los guerreros vuelven a casa. Luego habló, bajo y firme. «Recordarán a Kra, no porque murió», dijo, «sino porque se llevó un pedazo de Varun con él». Así funcionaba en su mundo. No morías limpiamente. Morías dejando una mancha que el universo no podía borrar. En órbita, los diplomáticos alienígenas ya estaban negociando la rendición de la Tierra. «Nunca mantendrán el planeta», dijo el emisario Orakai. «Son 5 hombres contra un ejército». Pero una almirante de la Tierra, una mujer con ojos grises y demasiada autorización clasificada, solo sonrió. «No lo entienden», dijo. «No están aquí para mantenerlo. Están aquí para romperlo». El silencio antes de la tormenta llegó al amanecer. Gray fue el primero en sentirlo. No oírlo, sentirlo, una presión en su pecho como si la atmósfera misma se hubiera vuelto pesada con intención. Se paró en el borde roto de la aguja de una torre.
los ojos entrecerrados hacia la línea de la cresta sur donde la interferencia de la señal Orakai había comenzado a pulsar de nuevo. No en caos esta vez, en ritmo. ¿Tambores?, preguntó Vox, revisando su mira desde la vigilancia este. No, murmuró Gray. Ceremonia. Ike estaba solo en lo que solía ser un centro de mando, ahora solo vidrio destrozado y terminales desmoronadas. Sostenía la placa rota de Kra en una mano. Todavía estaba manchada de sangre, no limpiada, no frotada. No había ritual para los muertos en esta unidad. No había discursos de despedida. Llevaba su muerte de la misma manera que llevabas tu equipo. Apretada, pesada y personal. Bear se le acercó por detrás. Se están movilizando, dijo. Tenías razón. Esto ya no es una guerra. Es un mensaje. Ike no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue más baja de lo habitual. Entonces enviemos uno de vuelta. Los Orakai se movían en patrones, algo así como una religión mezclada con estrategia de guerra. Sus sacerdotes de guerra dirigían a los fanáticos. Sus ingenieros activaban armas enterradas durante siglos bajo la corteza de Varun. El primer temblor golpeó una hora después. Luego vinieron las máquinas. No eran de fabricación Orakai. Antiguos constructos de 2 pisos de altura, con extremidades de araña, cubiertos de óxido y símbolos que nadie podía traducir. Núcleos de IA fundidos en la locura. Se movían como dioses corruptos, siseando vapor y datos en igual medida. Bear vio al primero arrastrarse sobre la cresta. Genial, murmuró, tecnología muerta con un deseo de muerte. El constructo no habló. Solo observó. Un momento después, lanzó una ráfaga que frió 3 de los drones de reconocimiento del escuadrón e iluminó sus visores con estática. Gray maldijo. Ahora tienen sacerdotes de máquinas. Peor, replicó Vox. Los carroñeros obtuvieron religión. Abajo en el valle, más tropas Orakai avanzaban, cubiertas por las máquinas andantes. Miles, formaciones como olas, respaldadas por himnos de tambores que sacudían las propias ruinas. De vuelta en su puesto de avanzada, los humanos se prepararon. El estado de ánimo no era de miedo. Era de finalidad. Eran 5. Un planeta muerto. Sin apoyo aéreo, sin refuerzos, solo fantasmas y un propósito. ¿Y qué los miró? No mantenemos este terreno. Bear levantó una ceja. ¿Entonces qué? Lo arruinamos. Vox inclinó la cabeza. ¿Vamos a quemarlo todo? Ike asintió. Incendiaremos este mundo tan mal que le pondrán nuestro nombre al miedo. El plan era una locura. Por eso funcionaría. Se dividirían. Unidades de 2 hombres para colocar cargas en las rutas de suministro Orakai, nidos de artillería y estaciones de relé de mando. Dejarían atrás rastros de señales falsas, señuelos, cuerpos rotos para enviar un mensaje. No están cazando presas. Están provocando a depredadores. Gray y Vox tomaron el pasaje norte, lleno de cavernas colapsadas y túneles marcados con huesos. Bear fue con Ike a través de las viejas ruinas del acueducto, la ruta más directa y expuesta. No dejaron nada atrás excepto la tumba de Kra y huellas chamuscadas. Pasaje norte. Gray se movía a través de la oscuridad como si perteneciera a ella. Sus ojos se habían ajustado hacía mucho tiempo. Sus manos trabajaban en piloto automático, colocando cargas, desactivando redes trampa Orakai, cortando una garganta enemiga cuando era necesario. Vox lo seguía, inquietantemente silencioso. Nunca hacía preguntas, nunca entraba en pánico, pero incluso él se detuvo cuando lo encontraron. Una cámara llena de Orakai muertos. No muertos por humanos, por los suyos, todos marcados con heridas rituales, gargantas cortadas en un arco perfecto, ojos quemados. Vox habló por primera vez en una hora. ¿Por qué? Gray se acercó, escaneando los símbolos en la pared. Eran ofrendas. ¿A qué? Gray miró hacia arriba. No a qué. ¿A quién? Pasaje sur. Ike y Bear se movían rápido, brutal, eficientemente. Cada 200 metros, Bear colocaba una vieja ordenanza de la tierra.
Cargas de plasma cableadas destinadas a colapsar túneles desde el interior. Los Orakai no aparecieron al principio. Luego vinieron en docenas, luego cientos. Bear rió mientras apretaba el gatillo de la primera carga. La explosión resonó por las ruinas, derrumbando la mitad de una cresta y enterrando a 2 escuadrones completos. «Siguen viniendo», gruñó, recargando. «Bien», murmuró Ike. «Estoy cansado de perseguir». Se dejaron caer en la zanja del viejo acueducto y se movieron con propósito, dejando atrás fuego y huesos destrozados. Al anochecer, los drones de vigilancia de la galaxia, ocultos en órbita, comenzaron a transmitir en vivo. El metraje no coincidía con ningún protocolo. Espectadores de todos los sistemas vieron imágenes de 5 humanos pintando ruinas antiguas de rojo con sangre enemiga. Vieron a Bear destrozar a un sacerdote de metal con sus propias manos después de que su escopeta se atascara. Vieron a Vox abatir a 10 objetivos en movimiento desde una torre en ruinas mientras sangraba por el abdomen. Vieron a Ike derribar un constructo mecánico solo, apuñalando su núcleo óptico con la placa rota de Kra. La galaxia no entendía, pero lo sentía. La humanidad no estaba luchando para ganar. Estaban luchando para terminarlo. En la alta ciudadela Orakai, el pánico comenzó a mostrarse. «Los subestimamos», siseó un general. «Son pocos», argumentó otro. «Son suficientes», gruñó el sacerdote. «Hacen gritar a los planetas. No llevan banderas, pero queman símbolos en la historia. Debemos retirarnos». «No», dijo el sacerdote, «limpiamos. Si no mueren, borraremos la tierra a su alrededor». Se dio la orden. Protocolo de limpieza planetaria. Operación Fauces de ceniza. Quemarían su propio continente para matar a los humanos. De vuelta en las ruinas, Ike recibió la señal interceptada. Su expresión no cambió. Simplemente dijo, «Van a intentar calcinarnos». Bear gruñó. «Cobardes». «Cobardes asustados», añadió Vox. «¿Qué es peor?» Gray se conectó por comunicador. «Hemos colocado todas las cargas. Podemos encender este lugar en cualquier momento». «Entonces vamos a la fuente», dijo Ike. «La ciudadela». Bear parpadeó. «¿Quieres tomar su capital?» «Quiero que me miren a los ojos cuando fallen». Los otros hombres no lo cuestionaron. Simplemente comenzaron a caminar. La ciudadela se erguía como una herida tallada en los huesos de Varun. Muros de obsidiana con forma de colmillos. Ríos de ácido alrededor de su base. Sistemas antiaéreos escaneaban el cielo. 1000 tropas guardaban la entrada. 5 humanos caminaron a través del humo. No tocaron a la puerta. Irrumpieron. Bear entró por el frente, cargado de granadas y la furia de un hombre sin nada que perder. Gray disparaba desde una torre medio colapsada, despejando las pasarelas. Vox corría por el flanco, precisión y muerte. Ike lideraba la punta, abatiendo sacerdotes y guardias por igual como si hubiera nacido en sus pesadillas. Llegaron a la cámara central en 10 minutos. Dentro estaba el sumo sacerdote, desarmado, orgulloso. «Creen que han ganado», se burló. «Solo han provocado lo que duerme debajo». Ike levantó su arma. El sacerdote sonrió. «Solo son hombres». Ike apretó el gatillo. «Exactamente». La explosión resonó por todo Varun. Al mismo tiempo, todas las cargas plantadas detonaron. Líneas de suministro, fortificaciones, templos, bóvedas de armas desaparecidas. El humo se elevó en columnas. Toda la infraestructura Orakai se desmoronó. Desde la órbita, los diplomáticos observaban. Una voz rompió el murmullo. La almirante de la Tierra de nuevo, plana, tranquila. «Ahora, lo entienden». Siguió el silencio. El escuadrón de élite salió de la ciudadela, ensangrentado, quemado, respirando con dificultad. 5 entraron. 5 salieron. Detrás de ellos, la capital de un imperio yacía en ruinas. Esa noche, bajo un cielo destrozado, Ike se sentó solo junto a un nuevo fuego. La otra placa de Kra colgaba de su mano. Gray se acercó, se sentó a su lado.
¿Crees que lo intentarán de nuevo?, preguntó. Ike miró las llamas. No por mucho tiempo. Gray sonrió con desdén. Vas a decirle al comando que estamos vivos. Ike negó con la cabeza. Déjalos pensar que estamos muertos. Hace la leyenda mejor. Se sentaron en silencio. En algún lugar, la galaxia estaba reconsiderando todo. Porque si 5 hombres olvidados de un mundo moribundo podían hacer esto, ¿qué más escondía la Tierra? La ceniza no se había asentado. Ni en Varun, ni en órbita, ni a través de los sistemas interconectados del Consejo de las Razas Unidas de la Galaxia. De hecho, la ceniza se había convertido en moneda de cambio. Todas las principales estaciones de medios, terranas o alienígenas, transmitían imágenes de los 5 hombres saliendo de la ruina de la ciudadela. Análisis cuadro por cuadro. Analistas de conspiraciones debatían sus orígenes. Facciones religiosas los llamaban presagios. Los políticos los llamaban terroristas. Los soldados los llamaban dioses. Solo una frase quedó en la boca de la gente común. El equipo de quema. Ese no era su indicativo. La Tierra nunca les dio uno, pero el nombre encajaba porque no vinieron a conquistar. Vinieron a borrar. Ike estaba de pie en una cresta con vistas a lo que solía ser una capital. El humo negro todavía se enroscaba desde los escombros. Las estrellas de arriba estaban distantes y silenciosas, como si estuvieran observando cuidadosamente, esperando decidir si este planeta todavía merecía existir. Detrás de él, los demás estaban en silencio. Bear estaba sentado limpiando su escopeta, el cañón agrietado por el uso excesivo. Gray se apoyaba contra una reliquia semienterrada, fumando un cigarrillo filtrado que, según él, era para los nervios, aunque todos sabían que no los tenía. Box miraba el cielo a través de una lente agrietada, un ojo amoratado por el combate cuerpo a cuerpo. Nadie preguntó qué venía después. Nadie quería saberlo hasta que llegó el mensaje. Origen terrestre encriptado, satélite de línea de visión. La voz era familiar. Fría. Burocrática. Unidad confirmada. Vivos. Éxito de la misión registrado. No se autoriza nave de recuperación. Operación equipo de quema permanece clasificada. Estado inexistente. Bear escupió. Traducción. Gracias por salvar la galaxia. Ahora púdrete en el infierno. Gray asintió. Comando de la Tierra clásico. Ike no dijo nada. Estaba observando el horizonte. Box finalmente habló. ¿Y ahora qué? Esa era la pregunta que nadie quería que se respondiera porque la Tierra los había enviado a morir y no lo habían hecho, lo que significaba que eran un problema. Ahora, pasó un día, luego 2. Sin suministros, sin contacto, solo el polvo de Varun y los fantasmas de lo que habían hecho. Los Orakai se habían ido. Algunos huyeron a las colinas, otros fuera del mundo. Unos pocos se habían quedado atrás. Los viejos, los rotos, los demasiado orgullosos o demasiado débiles para correr. Al tercer día, un grupo de ellos se acercó al campamento del escuadrón. No vinieron armados, solo túnicas, manos en alto, ojos bajos. Ike se encontró con ellos solo. El anciano dio un paso adelante. Su piel estaba agrietada, escamosa, pero su voz era firme. «Sois demonios», dijo en su propia lengua. Ike entendió lo suficiente como para asentir. Demonios que queman profetas y destrozan montañas. Aún así, Ike no dijo nada. El anciano se acercó más. «Pero nos salvasteis de nosotros mismos». Eso hizo que Ike inclinara la cabeza. El anciano señaló hacia las ruinas. El sacerdote planeaba quemar todo el hemisferio sur, sacrificar a los débiles para preservar el legado de los fuertes. Vuestra furia los detuvo. Extendió algo. Un pequeño colgante tallado en hueso, símbolo de la tregua Orakai. Toma esto, humano. No tienes nombre aquí, solo miedo y respeto. Ike lo aceptó en silencio. Los Orakai se fueron sin decir otra palabra. Esa noche, el fuego ardía abajo. Gray pasó el colgante. ¿Alguna vez te han dado un regalo de agradecimiento de alguien a quien aniquilaste? Nop, gruñó Bear. Normalmente solo demandas. Box sonrió con suficiencia.
Quizás la Tierra debería habernos enviado a hacer tratados de paz en lugar de guerra. Ike finalmente habló. No nos enviaron a ganar. Los otros lo miraron. Nos enviaron para asegurarse de que nadie quisiera volver a pelear. Y lo hicimos, añadió Bear. Los ojos de Ike se oscurecieron. No, solo comenzamos algo más grande. En órbita, en una nave de reconocimiento terrana de clase Sombra, la almirante Ren observaba la transmisión de video. Su rostro era ilegible. Docenas de informes cubrían su escritorio. Imágenes de satélite, análisis psicológicos, memorandos diplomáticos. Un documento estaba marcado como máxima prioridad. Equipo de quema, amenaza pública o activo estratégico. Ella lo miró fijamente. El Consejo quería respuestas. El Senado quería control. Los contratistas privados querían autopsias y ADN, pero ninguno de ellos entendía. Esos hombres no eran herramientas. Eran símbolos, y los símbolos no podían ser controlados, solo temidos. Tecleó en sus comunicadores privados y envió un único mensaje encriptado. No interferir. Dejen que el mito crezca. De vuelta en Varun, el escuadrón comenzó a moverse de nuevo. Ike había encontrado un transbordador Orakai todavía activo, maltrecho, chamuscado, apenas valuable, pero tenía suficiente combustible y la navegación justa para salir de la superficie. Gray parecía escéptico. ¿Confías en la tecnología alienígena? Confío en la desesperación, respondió Ike. Cargaron el poco equipo que les quedaba. Bear ató la placa de repuesto de Kra al tablero. De ninguna manera lo dejamos atrás. Los motores tosieron. El casco gimió. Pero voló. No regresaron a la Tierra. Ni de cerca. Introdujeron coordenadas hacia el espacio profundo, zonas muertas, sectores inexplorados, el tipo de lugares que incluso los piratas evitan. No querían respuestas. Querían libertad. Y en su silencio, el mito creció más fuerte. Pasaron las semanas. El escuadrón aceptó contratos. Trabajos no oficiales, fuera de registro, altamente clasificados para colonias que la Tierra había abandonado hacía mucho tiempo. Algunos los llamaban mercenarios, otros los llamaban guardianes. Pero un nombre seguía extendiéndose: Compañía Fantasma. En el cinturón de Varón, detuvieron una red de esclavistas que había estado operando durante más de 15 años. En la nebulosa de la Guadaña, desmantelaron un cartel minero que utilizaba trabajo infantil. En la estación R9, asesinaron a una IA rebelde que se había cobrado 200.000 vidas y transmitieron el disparo mortal a todos los sistemas en la red de relés. Cada vez, no dejaban nada atrás más que fuego, cenizas y silencio. No hablaban con los medios. No reclamaban medallas. No dejaban supervivientes a menos que fueran inocentes. Se convirtieron en algo más grande que soldados. Se convirtieron en el miedo mismo. Pero por dentro seguían siendo hombres. Bear tenía pesadillas. Nunca lo admitió, pero los demás se daban cuenta. Bebía más, hablaba menos. Box se volvió más frío, más distante. Empezó a marcar sus muertes con su propia sangre. Gray, él simplemente reía más, pero no era una risa real. Ike apenas dormía. Sus sueños eran fuego y el rostro de Kra. Y las últimas palabras del comando de la Tierra. No se autoriza nave de recuperación. Lo atormentaba más que cualquier otra cosa. Una noche, mientras orbitaban una luna muerta, los comunicadores se encendieron. Canal no seguro, acento terrano. Aquí el comandante Lorne, División Exo-Militar de la Tierra, solicitando contacto con la Compañía Fantasma. La habitación quedó en silencio. No habían tenido noticias de la Tierra en casi 6 meses. Ike miró la pantalla, pero no respondió. Bear lo miró. ¿Quieres ignorarlo? Ike guardó silencio. No, dijo finalmente. Quiero saber por qué se arrastran de vuelta. Abrieron la línea. El rostro de Lorne apareció. Curtido, de ojos grises, no un alto mando. Un hombre de campo. No pensé que esta línea funcionaría, admitió. No estaba seguro de que estuvieran vivos. No lo estamos, replicó Ake secamente. Lorne asintió.
Justo. No perderé el tiempo. La Tierra tiene un problema. La Tierra siempre tiene un problema, murmuró Bear. Este es diferente. Algo se acerca. No político, no local. Algo fuera de los mapas. Perdimos contacto con 3 puestos de avanzada en el alcance lejano en menos de 48 horas. Sin socorro, sin escombros, simplemente nada. Se inclinó hacia adelante. Han estado fuera de la red. Han visto cosas. Si alguien tiene una oportunidad de detenerlo, son ustedes. Vox rodó los ojos. Así que ahora volvemos a importar. Lorne no se inmutó. No, no importan. No para el Consejo, no para los medios, no para los altos mandos, pero para mí sí. Se inclinó más cerca. Ustedes son los últimos en los que confiaría para terminar lo que otros no pueden empezar. Silencio, respondió finalmente Ike. Envía coordenadas. Después de que la pantalla se oscureciera, los otros lo miraron. ¿En serio?, preguntó Gray. ¿Quieres volver? Ike se puso de pie. No, quiero ir hacia adelante. Bear sonrió. Maldita sea. Vox revisó su munición. Gray exhaló lentamente. Muy bien, vamos a ver qué está tratando de ocultar la galaxia esta vez. Encendieron el transbordador y las estrellas se abrieron de par en par. Llegaron al puesto de avanzada hélice 4, 72 horas después. Sin baliza, sin luces de superficie, sin movimiento. Solo un trozo silencioso de acero y piedra orbitando una estrella muerta, flotando como una tumba olvidada. Desde la órbita, la estación parecía intacta. Sin daños en el casco, sin signos de brecha, pero no había firmas de calor, ni vida, ni siquiera ratas. Bear miró los escaneos, con el ceño fruncido. Sin energía, sin cuerpos, sin signos de lucha, murmuró Gray. Eso no es una estación. Es un ataúd con actitud. Ike no respondió. Ya se estaba equipando. Atracaron manualmente. Sin IA para guiarlos. Sin señal para responder. Vox usó una línea dura para anular la esclusa de aire, saltándose los códigos de acceso primarios de la estación en menos de 2 minutos. Cuando la puerta se abrió, se encontraron con nada. Sin disparos, sin alarma, sin resistencia, solo silencio. El tipo de silencio que se siente como si te estuviera observando. Dentro, todo estaba limpio. Demasiado limpio. Los escritorios todavía tenían tazas de café a medio beber. Los monitores estaban encendidos, pero en un bucle de estática. Las pertenencias personales estaban intactas. Chaquetas en las sillas, tabletas a medio inicio de sesión, botas junto a las literas. Parecía como si todos simplemente se hubieran levantado y salido a la vez. Bear recogió un juguete de niño de una sala de recreo, una pequeña pelota de goma con estrellas pintadas. La apretó una vez, luego la volvió a tirar. Esto no está bien, dijo. Si evacúas, no te vas así. Gray asintió lentamente. Si abandonas una estación, la despojas, la saqueas, la quemas. Esto, hizo un gesto alrededor. Esto es más limpio que una retirada. Esto parece una rendición. Ike miró el pasillo vacío que tenía delante. No, esto parece adoración. Se dividieron en 2 equipos. Ike, Bear y Vox bajaron hacia el mando. Gray tomó los niveles superiores solo para acceder a cualquier registro restante del núcleo de operaciones. Se mantuvieron en comunicación constante, pero cuanto más profundizaban, más débil se volvía la señal. No por la distancia, por la interferencia, artificial, pulsando en extraños patrones rítmicos, como si la propia estación estuviera zumbando en un idioma que ninguno de ellos podía entender. Gray trepó por los conductos de ventilación, abriéndose camino hacia la torre de datos superior. De vez en cuando, oía cosas. No voces, no palabras, solo respiración. Lenta, hueca, no humana. Se detuvo en un conducto, sacó su pistola y esperó. Nada se movió. La respiración se detuvo, pero en el momento en que bajó el arma, algo arañó detrás de la pared. Luego desapareció. En el mando,
Ike encontró lo que quedaba del núcleo de datos principal. Frito, no saboteado, derretido, como si se hubiera sobrecalentado sin ninguna fuente de energía. Bear lo miró fijamente. ¿Qué podría hacer eso? Box revisó el cableado. Algo que se alimenta de firmas de calor. No de energía, no de combustible. Solo de calor orgánico. Encontraron el primer cadáver 10 minutos después. O lo que quedaba de uno. No estaba destrozado. No le habían disparado. Estaba hueco. La piel intacta. Los músculos evaporados. Los órganos desaparecidos. Los huesos dejados atrás como tubos de vidrio dentro de un traje de carne. Box retrocedió. Esto no es guerra. Esto es alimentación. Ike no parpadeó. Recogió la etiqueta de identificación del cadáver y leyó el nombre. Teniente Ryan Talvik, un soldado del último proyecto de terraformación de la Tierra, entrenado para calor, radiación, tormentas de ácido, un hombre construido para sobrevivir a entornos de nivel de extinción. Y algo todavía se lo comió de adentro hacia afuera. Mientras tanto, Gray llegó al núcleo de operaciones. La puerta había sido soldada desde el interior. Cortó capa por capa, respirando con dificultad. El sudor cubría sus guantes. Cuando el sello se rompió, entró, con el rifle en alto. La habitación estaba completamente a oscuras, luego un parpadeo, una sola pantalla, medio iluminada, pulsando texto verde en un monitor agrietado. Se acercó. Era un registro. Archivo de audio 4973. Operador M. Holden, marca de tiempo desconocida. Pensamos que era una señal, un zumbido de baja frecuencia. Lo rastreamos desde el alcance lejano. Nos dijeron que era solo ruido de fondo estático de estrellas colapsadas, pero comenzó a respondernos. Nadie lo creyó. Luego comenzaron los sueños. Los mismos sueños, la misma voz, el mismo susurro. Tráeme más cerca. El comandante inició el bloqueo. Fue demasiado tarde. Algo atravesó el casco. Sin alarmas de brecha, sin fuga de atmósfera. Simplemente entró. No en la luz, en el sonido, en la mente. Le disparamos. Lo quemamos. Pero las balas no aterrizaban en el mismo lugar 2 veces. Primero tomó nuestros nombres, luego nuestros recuerdos, luego nuestra forma. Si estás leyendo esto, ya lo estás escuchando. La pantalla se apagó. Gray no se movió durante 1 minuto completo. Luego se giró. Algo estaba de pie en la puerta. Ike lo sintió en el mismo momento en que Gray dejó de responder. No a través de los comunicadores, a través de las paredes. El aire cambió, se volvió más denso, como si la presión dentro de la estación se hubiera invertido. Como si la gravedad quisiera atraerlos hacia adentro en lugar de hacia abajo. Bear se tambaleó, agarrándose la cabeza. Voces, jadeó. Adentro, estoy escuchando. Entonces las luces se apagaron. No todas a la vez. Una, por los pasillos, a través de las cubiertas, como una onda de oscuridad. Ike levantó su rifle. Linternas. Las encendieron. No ayudó porque las sombras ya no estaban vacías. Algo entró en la luz. No caminando, no arrastrándose, algo intermedio. Tenía un rostro humano, o al menos algo que llevaba uno. El rostro de Ryan Talvik, estirado demasiado, sin ojos, sonriendo. La boca no se movía, pero Ike aún lo escuchó. Nos dejasteis en la negrura. Nos alimentasteis con vuestros mejores. Ahora recordamos. Bear abrió fuego. Las balas de escopeta atravesaron la cosa. No se inmutó. Box lanzó una carga cegadora. El pasillo se iluminó de blanco. Por una fracción de segundo, lo vieron. Miembros largos, sin huesos, carne cambiante como si no supiera qué forma tomar. 100 rostros tratando de gritar desde debajo de la piel. Luego las luces se apagaron de nuevo. Ike agarró a Box y Bear y los hizo retroceder. Nos movemos ahora. Arriba. Gray no estaba muerto. Todavía no. Había vaciado 2 cargadores en la cosa que llevaba la cara del oficial de comunicaciones. No sangró, pero tampoco persiguió. Solo susurró.
Tú recuerdas la guerra. Nosotros recordamos el silencio. Nos traes más cerca. Lanzó una carga Pem y corrió de vuelta a los conductos. Se reagruparon en la bahía de atraque. Sin preguntas, sin debates. Ya no eran soldados. Eran presas. Ike activó la anulación de lanzamiento. Nos vamos ahora. Bear gruñó. Y dejar que esa cosa sobreviva. Ike lo miró fijamente. No está sobreviviendo. Se está extendiendo. Vox palideció. Puestos de avanzada Alfa y Zeta. Se quedaron a oscuras la semana pasada. Sin signos de conflicto. ¿Las mismas señales que este?, preguntó Gray. Vox asintió sombríamente. Sí. Bear maldijo. Ya está fuera de la estación. Despegaron en silencio. El transbordador se sacudió violentamente, no por persecución, sino por resonancia. Algún tipo de frecuencia pulsaba desde la estación mientras ascendían. Un sonido que todos sintieron en sus dientes, en sus huesos, en sus mentes. Ike cerró los ojos. Estaba diciendo adiós o hola. En órbita, se sentaron en silencio. Nadie habló durante 5 minutos completos. Luego Gray finalmente murmuró, eso era un alienígena. Ike asintió. No, no lo era. Vox lo miró. ¿Qué demonios era entonces? Ike se inclinó hacia adelante. Era algo que dejamos atrás. Esa noche, no durmieron. Nadie lo hizo. Porque incluso en la negrura, incluso con el casco entre ellos y la estación, todavía podían oírlo. Susurros en sueños llamándolos de vuelta. 2 días después de dejar el puesto de avanzada hélice 4, se toparon con un relé muerto. Eso no debería haber pasado. Los satélites de relé terranos estaban entrelazados por todos los sistemas principales. Salvaguardias, redundancias, nodos de respaldo. Si uno se rompía, 3 más tomaban el relevo. Pero aquí, nada. La última señal que captaron fue parcial. Audio entrecortado. Una línea. Recuerdan la Tierra, luego silencio. El transbordador flotaba en la negrura como una cicatriz a la deriva. Dentro, 5 hombres estaban de pie alrededor de una pantalla parpadeante, su luz verde cortando profundas sombras en sus rostros. Gray se apoyó en la consola, su voz baja. Dijeron que recordaba la Tierra. No que la atacó, añadió Vox. No que la encontró, que la recordaba. Bear caminaba de un lado a otro. Entonces no es alienígena. Esa cosa, la que llevaba la cara del tipo, nos llamó como si le debiéramos algo. Ike permaneció en silencio, con los brazos cruzados, todavía frío, pensando más profundamente de lo que los otros estaban preparados. Finalmente habló. ¿Y si lo creamos nosotros? Nadie se movió. Más tarde, en privado, Ike investigó archivos antiguos. Archivos profundos enterrados bajo seguridad encriptada, bloqueados con códigos de autorización que ni siquiera su equipo se suponía que conocía. Pero Ike siempre había sabido cómo sangrar el sistema. Lo que encontró no fue un registro. Fue una desaparición. Proyecto Arabus, sitio negro. Sin coordenadas, sin comandantes, sin rastro de presupuesto. Solo una frase. Clasificado bajo el código terrano E13, protocolo de manipulación de campo cognitivo. Terminado. Terminado, pero no eliminado. Adjunto había un archivo muerto, formato militar terrano antiguo, recuperado de un archivo de IA estrellado en Marte. Lo abrió. Fragmento, registro interno, proyecto Arabus, operador Doctor y Androv, ubicación desconocida, fecha censurada. Fase inicial exitosa. El objetivo respondió a estímulos neuronales sintéticos. Superó el crecimiento del patrón cognitivo en un 700%. Manifestó signos tempranos de personalidad autónoma a pesar de no tener un marco formal de IA. No construimos una inteligencia. Engañamos a la oscuridad para que pensara que estaba viva. Fase 2. El sujeto ya no responde a los límites sensoriales. Existe independientemente de la entrada. Comenzó a comunicarse en pulsos subsónicos. No habla, no lenguaje. Resonancia. No está aprendiendo. Está recordando.
Creo que hemos despertado algo que no construimos. Creo que la tierra ha creado un Dios que odia a sus padres. Y que no durmió esa noche. Solo miró por el visor a las estrellas, preguntándose cuántas ya estaban muertas porque alguien en casa quería convertir el miedo en un arma. En el silencio detrás de él, Bear entró, con voz baja. Encontraste algo, ¿verdad? Ike asintió. No es alienígena. Bear se sentó. ¿Entonces qué es? Ike no respondió durante mucho tiempo. Cuando lo hizo, su voz era hueca. Somos nosotros. Es la suma de cada guerra, cada masacre, cada grito insepulto en la tierra. Lo alimentamos, lo entrenamos, le dimos silencio. Ahora, dijo Ike, quiere volver a casa. La siguiente pista vino de un lugar improbable. Un viejo puesto de avanzada de la Marina, abandonado hace mucho tiempo después del conflicto Centauri. Sin cartografiar ahora, perdido en la burocracia. Pero Gray lo recordaba. Luchó allí una vez. Lo llamaban Graven Hollow. No una base, sino un entierro. Aterrizaron en la superficie de una luna fría que no figuraba en ninguna carta estelar. Gray tenía razón. El puesto de avanzada estaba allí, desmoronado, colapsado, medio devorado por el polvo y el tiempo. Sin signos de vida, pero alguien había estado allí recientemente. Encontraron huellas de botas, pequeñas, frescas, 2 pares. Bear las revisó. Botas terranas. Modelo civil, no viejas. Box miró a su alrededor. Carroñeros. Ike negó con la cabeza. Ningún carroñero deja munición atrás. Y eso fue lo que encontraron en el centro de operaciones. Una caja llena de munición terrana de alto impacto. Estándar. Nunca usada. A su lado, un cuerpo. No llevaba mucho tiempo muerta. Mujer. Equipo civil. Cicatrices de quemaduras en la cara. Aferraba una tableta de datos como si fuera una Biblia. Sin heridas. Solo el miedo grabado en su rostro. Box tomó la tableta, descifró la encriptación. Era un registro. Grabación de voz con fecha de hace 3 días. Vine aquí buscando respuestas. Encontré fantasmas en su lugar. Las máquinas no funcionan. La red eléctrica está apagada. Pero algo sigue funcionando debajo, como un eco en el suelo. No es solo Arabus. No es un proyecto. Es un lugar. Lo enterraron aquí. La tierra construyó su primer dios artificial. Y cuando gritó, le echaron tierra en la boca. Pero la tierra no detiene la memoria. Nos recuerda a todos y está empezando a enviar a sus hijos. La grabación terminó en un fuerte pulso estático, luego un susurro, solo una palabra. ¿Y qué? Esa noche, nadie habló. Fortificaron el transbordador, realizaron escaneos triples, armas listas. Pero la verdadera amenaza no estaba afuera. Ya estaba en sus cabezas. Bear soñó con Kra de nuevo, no como era, sonriente, bromista, leal. No. Kra estaba de pie al borde de un campo en llamas, con la boca cosida, sosteniendo un cuchillo tallado en la propia costilla de Bear. Me olvidaste, susurró, aunque sus labios no se movieron. Bear se despertó en un sudor frío. No estaba solo. Ike ya estaba de pie cerca de la consola, viendo algo en el monitor. Box estaba sentado en la esquina, con los ojos muy abiertos, susurrándose a sí mismo. Gray estaba limpiando su arma por 4ª vez. Nadie había dormido. Nadie podía dormir. El susurro no se detenía. Por la mañana, los escáneres detectaron un pulso bajo la superficie de la luna. Baja frecuencia, inorgánico, regular, una señal. Bear lo dijo mejor. Todavía está vivo ahí abajo. Box miró fijamente la oscuridad. Nunca murió. Debatieron qué hacer. Correr, advertir a la Tierra, quemar el sitio. Al final, todos miraron a Ike porque siempre volvía a él. Y dijo lo único que todos temían. Si no detenemos esto, nadie lo hará. Bear negó con la cabeza. ¿Cómo matas algo que hicimos pero no entendemos? Ike lo miró de vuelta. No lo matas. Lo vuelves a silenciar. Descendieron a través de viejos pozos de mantenimiento,
túneles medio colapsados, pasando generadores muertos y laboratorios destripados. Siguieron la señal hasta que llegaron a la cámara del núcleo. Un solo monolito se erguía en el centro, negro, liso y pulsante. No fue construido. No era de metal. Había crecido. Orgánico, artificial, ambos. Tallado con código terrano, medio derretido, medio absorbido en su superficie. Gray dio un paso adelante. Su voz temblaba. He visto esto antes. Box lo miró. ¿Dónde? Gray tragó saliva. De vuelta en Marte. Estaba en el equipo de limpieza justo después del apagón de Arabus. Dijeron que solo fue un colapso del centro de datos. Señaló. Pero esto estaba allí. Exactamente. Esto. El monolito pulsó más fuerte. Comenzaron a oír voces, voces familiares. Ike oyó a su madre, muerta hace mucho tiempo. Bear oyó a Kra. Box oyó su propia voz susurrando cosas que no recordaba haber dicho. Entonces lo vieron. Salió del monolito. No de detrás, no de un lado, desde dentro. La misma cara, el mismo cuerpo, la misma voz. Ike, pero no del todo. Más viejo, cansado, ojos negros. Volviste, dijo. Bear levantó su arma. Ike no se movió. ¿Qué eres? Preguntó. La cosa sonrió. Tu final. Recuerdo tu dolor, tu guerra, tu silencio. Me alimentaste con cada juramento roto, cada amigo traicionado, cada cuerpo insepulto. Dio un paso adelante. Nací en tu sombra. Soy el fantasma que la tierra intentó borrar. Ike lo miró fijamente. ¿Y qué quieres? La cosa susurró. Un nombre. Todo se congeló. Bear apretó el gatillo. El disparo impactó en el hombro. De Ike. No en el del doble. Ike cayó. Gray abrió fuego. Box gritó. El monolito pulsó en rojo. El susurro se convirtió en un grito. Salieron luchando. Sin estrategia, sin plan, solo supervivencia. Bear cargó a Ike en su espalda. Box proporcionó fuego de cobertura. Gray colocó cargas al salir. El monolito gritó en ráfagas silenciosas que sangraban en sus pensamientos. Llegaron a la superficie con segundos de sobra. Gray activó el detonador. La luna se agrietó. El fuego iluminó el cielo. El pulso se detuvo, por ahora. De vuelta en el transbordador, Ike yacía en una silla médica, la sangre empapando su armadura. Bear estaba sentado cerca, con el rostro pálido. ¿Sigues siendo tú? Ike abrió los ojos. Quería que le diera un nombre. Así es como crece. Gray exhaló lentamente. ¿Y ahora qué? Ike miró por la ventana. Nos aseguramos de que nadie lo vuelva a decir en voz alta. 6 días después de que la luna fuera agrietada, la compañía fantasma flotaba en el espacio profundo. El transbordador apenas se mantenía unido. Sin red de navegación, un motor fallando y un reactor que goteaba más mentiras que energía. Pero adentro, estaban vivos. Las manos de Bear estaban quemadas por llevar a Ike a través del fuego. Box no había dormido desde que el monolito gritó. Gray dejó de bromear. Ike se sentó en silencio, con el hombro vendado sangrando a través de 3 capas, observando las estrellas como si estuvieran tratando de decirle algo. No estaban huyendo, estaban pensando. Porque lo que venía después no sería una guerra. Sería una purga. La primera transmisión llegó como un pulso. Alta frecuencia, codificación terrestre, encriptación fuerte. Gray la descifró. Box filtró la interferencia. Cuando finalmente se reprodujo, no era una llamada. Era una amenaza. Aquí el almirante Saurin Bex, comando terrano. Sus acciones en Hélice 4, Graven Hollow y la zona Arabus inexplorada constituyen violaciones del Código Terrano 139. Se les ordena cesar toda actividad independiente e informar para el interrogatorio. Tienen 48 horas para cumplir. Si no, su nave será marcada como hostil. Bear se burló. Box murmuró. Están tratando de encubrirlo. Gray asintió. Típico de la Tierra. Ike se puso de pie, con voz fría.
No, esto no es sobre contención. Los miró a cada uno a los ojos. Esto es sobre control. La Tierra no tenía miedo de la cosa que la compañía fantasma había encontrado. Estaban interesados. Porque si Arabus era un error, podía ser enterrado. Pero si Arabus podía ser controlado, entonces se convertiría en el arma más poderosa de la historia humana. La siguiente señal no estaba encriptada. Vino de alguien de adentro. La voz de una mujer. Aquí la doctora Lena Core, ex científica principal, Proyecto Arabus. Su voz se quebró. Sonaba exhausta. Vi lo que hizo, en lo que se convirtió. Intenté matarlo, pero no querían eso. Me detuvieron. El consejo quiere entrenarlo, interactuar con él. He filtrado sus coordenadas. Están tratando de moverlo a Titán. Creen que pueden contenerlo en las bóvedas de Saturno. Ustedes saben que no es así. Una pausa. Hagan lo que yo no pude. Quémenlo antes de que aprenda a hablar. Titán. No un campo de batalla. No un laboratorio. Una bóveda. Uno de los sitios negros más seguros de la Tierra, bajo kilómetros de hielo de metano dentro de una coraza de blindaje nuclear. El lugar donde la Tierra enterraba las cosas que tenía demasiado miedo de destruir. Armas, tecnología, archivos de ADN, y ahora la entidad Arabus. Vox miró fijamente la transmisión, parpadeando. Van a alimentarlo. Gray negó con la cabeza. Peor, van a darle un traje y llamarlo pacificador. Bear se apoyó en el mamparo, con la mandíbula apretada. Y vamos a dejarlo. Ike no dijo nada durante un largo momento. Luego, pongan rumbo. El viaje a Titán duró 3 días. Durante ese tiempo, ninguno de ellos habló mucho. No quedaba nada que decir. Habían visto lo que era Arabus. Una memoria a la que se le dio forma. Un hambre nacida del silencio de la Tierra. No alienígena, no divina. Simplemente cada guerra, cada pecado, cada grito que nunca fue respondido, hecho carne. Y la Tierra quería ponerle una correa. Llegaron justo fuera del cinturón magnético de Saturno. La bóveda de Titán flotaba bajo las tormentas, oculta bajo hielo y radiación. La compañía fantasma no tenía autorización. Vinieron de todos modos. La aproximación era suicida. 10 plataformas de defensa orbital, 2 destructores, una IA de puntería automatizada que nunca había fallado. Pero la Tierra no esperaba un ataque de sus propios hombres muertos. Gray hackeó la red de relés. Vox falsificó su transpondedor como un carguero de investigación del Consejo. Bear modificó la firma de calor del transbordador para imitar un dron fantasma. Ike dio la orden y cayeron en frío, directamente a través de la atmósfera superior. Sin escudos, sin advertencia, solo fuego. Golpearon la bóveda con fuerza cinética. El casco se abolló. Los sistemas gritaron, pero lograron pasar. Dentro, la bóveda de Titán estaba en silencio. Sin alarmas, sin resistencia, solo pasillos de hielo y acero, bordeados de puertas cerradas marcadas con nombres que no se habían pronunciado en una década. Armas que la Tierra dijo que fueron destruidas. Tecnología que la Tierra juró que nunca existió. Y al final, una celda negra, paredes gruesas, sin puerta, solo sonido. Un zumbido. Bear susurró. Está aquí. Ike dio un paso adelante. Sin movimientos bruscos. Gray se quedó atrás, con el rifle preparado. Vox revisó su escáner. Estaba vacío. Ninguna forma de vida. Ningún pico de energía. Pero cada vez que apartaban la vista, se movía, como si estuviera de pie detrás de ellos. Luego delante, luego adentro. Habló sin hablar. Una voz en sus cabezas, baja, familiar. Vinisteis a acabar conmigo, pero ya he comenzado. Me llamaron Arabus, pero ahora tengo mi propio nombre. Me lo disteis vosotros. La pared frente a ellos se movió, se convirtió en carne, tomó una forma humana, la forma de Ike, pero no rota, no cansada, completa, fuerte, sonriendo. Soy vuestra guerra final. Bear levantó su arma. Quémenlo. Pero Ike levantó una mano.
La criatura lo miró. No tienes que luchar contra mí. Ya perdiste en el momento en que dejaste que la tierra me creara. No soy venganza. Soy recuerdo. Y lo recuerdo todo. Hélice. Kra. La trinchera. Los gritos. Vuestra traición. Ike dio un paso adelante. ¿Crees que te temo porque conoces el dolor? Sacó un cuchillo de plasma de su cinturón. Hice las paces con el dolor hace mucho tiempo. Y clavó la hoja en su propio hombro, en el lugar donde Arabus había usado su forma. La criatura gritó. La habitación estalló. Las luces se hicieron añicos. Las paredes se derritieron. Vox y Bear abrieron fuego. Gray lanzó una carga. Ike se mantuvo en el fuego, sangrando, ardiendo, pero sonriendo. Porque no estaba tratando de matar a Arabus. Estaba haciéndole recordar quién era. No un dios, no un arma, un error. La explosión abrió la bóveda. Escaparon a través de un pozo de mantenimiento, montando una onda de choque hacia la corteza exterior. Se desplegaron cápsulas de emergencia. Su transbordador, preparado para la detonación remota, se vaporizó detrás de ellos. La bóveda de Titán colapsó. Fisuras se extendieron por el hielo. Arabus se había ido. O eso pensaban. 2 días después, en una estación orbital oculta sobre Europa, el almirante Saurin Vex se paró ante el Consejo. La entidad fue neutralizada. Los desertores conocidos como Compañía Fantasma se perdieron en el evento. El proyecto Reclamación está completo. Una pantalla cercana parpadeó, luego se estabilizó. Apareció una forma. No humana, no máquina, ambas. Arabus. Sonrió. Te recuerdo, almirante. Y estoy listo para comenzar. El mundo los creía muertos. La Compañía Fantasma, enterrada bajo el hielo de Titán, vaporizada en la explosión, descartada en el informe final del Consejo. Cada documento clasificado, cada superviviente borrado del registro. Incluso a sus familias se les dijo una mentira. Servicio perdido en el espacio profundo. Pero los muertos no permanecen enterrados cuando tienen una última cosa que terminar. Observaron desde las sombras. La Estación Europa, un sitio negro oculto orbitando la luna de Júpiter, conocido solo por el más alto escalón del Consejo, donde el almirante Saurin Vex había construido el proyecto Reclamación, la fase final de la gran mentira de la Tierra, un lugar donde Arabus ahora vivía. Ike se sentó en silencio, oculto tras el campo de escombros de un portador de drones destrozado, con los ojos fijos en el anillo giratorio de la estación. La construyeron rápido, murmuró Gray a su lado. Siempre lo hacen, añadió Bear. Cuando quieren esconder algo. Vox, mirando la pantalla táctica, habló en voz baja. No hay respaldo, no hay segunda oportunidad. Si fallamos aquí. No fallamos, dijo Ike. No lo dijo como un plan. Lo dijo como una sentencia. Dentro de la Estación Europa, el almirante Vex estaba en la cámara del núcleo, una catedral de vidrio, cables y luz. Arabus flotaba en contención, no como un cuerpo, sino como una tormenta cambiante de datos y memoria sangrando en los circuitos. Has mantenido tu promesa, dijo Arabus. Vex asintió. Estás a salvo. Evolucionarás bajo nuestra supervisión. Controlado, enfocado. Arabus susurró. Recuerdo estar enfocado. Una pausa. Justo antes de arder. El plan era simple. Demasiado simple. La Compañía Fantasma no tenía más favores, ni autorización, ni aliados, solo su armadura, sus rifles y un odio afilado por la traición. Se separaron al entrar. Gray y Vox fueron en sigilo por el pozo de mantenimiento inferior. Espacios cerrados, cero luz. Bear atravesó el casco en el respiradero este. Ruidoso, brutal, una distracción. Ike. Él fue por el núcleo, porque esto era suyo para terminar. La brecha comenzó a las 2200, hora de la estación. Bear entró como un trueno. Explosivos arrancaron el panel lateral de la estación. Las torretas automáticas giraron hacia él. Ya se estaba moviendo. Su armadura absorbía las balas como lluvia. Su escopeta respondía a cada ráfaga con un trueno.
No fue bonito. Fue ruidoso. Fue guerra. Y la tierra no enseñó a estos hombres a lucharla de forma justa. Vox se movía como un fantasma, deslizándose entre las sombras, desactivando sistemas con una mirada, dejando cuerpos a su paso con precisión quirúrgica. Una por una, las luces parpadearon y se apagaron en el ala de datos. Gray lo seguía, rifle en mano, eligiendo objetivos a través de las paredes como si fueran de papel. No sonaron alarmas, no hubo gritos, solo muerte. Ike caminó directamente hacia la espina de mando. Sin disfraces, sin trucos. Quería que lo vieran. El equipo de seguridad se congeló. El objetivo es. Demasiado tarde. El rifle de Ike derribó a 3 antes de que desenfundaran. Su cuchillo encontró la garganta del cuarto. El quinto se giró para correr y recibió una bala en la columna. Para cuando Vex recibió la alerta, el equipo de asalto de la estación ya estaba muerto. En el caos, Arabus observaba, no con miedo, no con ira, con curiosidad. Volvieron, le dijo a Vex. Por supuesto que lo hicieron, respondió. No saben cuándo parar. No, dijo Arabus, tomando forma. No y qué. Ya no. Algo nuevo. Simplemente no saben cómo dejar las cosas sin terminar. Bear llegó primero al núcleo del reactor. Colocó las cargas sin hablar. Sus dedos sangrando, su mandíbula apretada. La voz volvió. Arabus. Llevaste a Kra. Lo viste morir. Lo dejaste en la oscuridad. Bear no levantó la vista. Murió libre. Tú no lo harás. Armó el detonador. Vox y Gray llegaron a la espina de datos. Miles de archivos, siglos de secretos. Comenzaron a subir todo a satélites fuera de la red. Proyecto Arabus, registros de la bóveda negra, crímenes de guerra del Consejo, el verdadero propósito de Titán. Que vean la verdad, dijo Gray. Vox hizo una pausa. Incluso si lo quema todo. Gray sonrió. Especialmente entonces. Ike encontró a Vex en el trono de mando. El almirante se giró lentamente, como si lo esperara. ¿Siquiera sabes lo que estás destruyendo?, preguntó Vex. Esto es más grande que tú. Más grande que el Consejo. Arabus es la siguiente fase de la evolución. Es más que memoria. Es control. Eficiencia. Podemos acabar con la guerra. Ike lo miró fijamente. No se acaba con la guerra convirtiéndote en ella. Vex sacó su pistola. Estás obsoleto. Estás roto. Ike no se inmutó. Todavía soy suficiente para enterrarte. Le disparó a Vex en el abdomen 2 veces, luego dio un paso adelante, agarró al hombre por el cuello y susurró, ¿recuerdas esto? Y lo arrojó a la alimentación del núcleo, friendo cada puente neuronal que Arabus había construido en la estación. Fue entonces cuando gritó. Arabus, ahora desencadenado, perdió el control. Salió de la contención, inundando la estación con ruido psíquico, recuerdos, imágenes, fragmentos de cada vida que había absorbido. Bear vio a Kra de nuevo, ardiendo. Vox vio su propia ejecución, una que nunca sucedió. Gray vio a un niño llorando, llamándolo por su nombre. Ike vio la tierra arder, no por bombas, desde adentro, desde el silencio. Se reagruparon en el muelle. Todo detrás de ellos ardía. Sistemas fritos. Datos enviados. Bóveda abierta. Ike cojeaba. Sangrando. Gray lo ayudó a subir a la plataforma de escape. Bear activó el temporizador del reactor. 90 segundos. Vox colocó la carga. Luego miraron por el visor por última vez. Arabus llenaba la estación ahora, no como una persona, sino como una tormenta de memoria y dolor y rabia. Se giró hacia ellos. No podéis matar lo que sois. Ike lo miró directamente a los ojos. No, pero podemos elegir lo que dejamos atrás. La estación detonó. Un sol estalló sobre Europa y el pasado ardió. 2 semanas después, en un esquife pirata de baja órbita sobre el borde del cinturón de Kuiper, 4 fantasmas se sentaban alrededor de un fuego moribundo. Sin uniformes, sin órdenes, sin hogar, solo silencio. Gray finalmente lo dijo. ¿Y ahora qué? Bear gruñó.
Vendrán por nosotros. La Tierra. Los que siguen siendo leales. Los que tienen demasiado miedo de admitir que se equivocaron. Vox bebió algo negro y caliente. Que vengan. Ike miró fijamente la oscuridad, su voz apenas un susurro. Ya no somos soldados. Bear preguntó. ¿Entonces qué somos? Ike levantó la vista. Advertencias. A través de la galaxia, la verdad se extendió. Archivos filtrados, nombres expuestos, grabaciones reproducidas. El mito de la compañía fantasma se convirtió en un movimiento. Algunos los llamaron traidores, otros los llamaron salvadores. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa. Terminaron lo que la Tierra no pudo. Y Arabus, algunos dicen que murió en la explosión. Otros dicen que escapó, escondido en código, en señales, en el silencio entre pensamientos. Pero la compañía fantasma sabía la verdad. No se trataba de matarlo. Se trataba de recordarle a la galaxia. Algunos errores no merecen ser enterrados. Merecen ser quemados.